Bienvenido a Reflexiones, un programa diseñado para pensar. El día de hoy vamos a ver una escritura que se encuentra en Isaías capítulo 9, verso 6, que dice: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En unos días más estaremos festejando, conmemorando el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una tradición que hemos festejado por años. Todos, el 24 en la noche cenamos y nos preparamos para festejar un año más a nuestro Señor. Una fecha que jamás nos preguntamos si en verdad el Salvador nació o no un 25 de diciembre. Y menos cuando nos encontrábamos en esa antigua forma de culto que la mayoría compartimos. Se nos dijo que el 25 era Navidad y así lo festejamos. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que el Señor en realidad no nació un 25 de diciembre? Acompáñame en este breve estudio y juntos descubriremos de una manera muy aproximada cuándo es que nació. Y para ello tenemos que saber o recordar que en Israel se celebran 7 fiestas. 7 fiestas, 4 de ellas en primavera y 3 en verano. Pero las principales a las que todo judío debía asistir sin falta son: la primera, en primavera, Pascua y panes sin levadura, que se consideran juntas y que se celebran a partir del día 14 del mes de Nisan, el primer mes del calendario religioso, y se celebra entre la tarde del 14 y 15 la Pascua, y enseguida el 15 se empieza a celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Por eso se consideran como una sola, y duraba 8 días. Donde se celebraba el día en que el Señor sacó a Israel de Egipto y mató a los primogénitos. En ese Pesaj, ¿no recuerda que pusieron en los dinteles de las puertas la marca de sangre para que el ángel de la muerte pasara de largo? Pesaj, de ahí viene el nombre de Pascua. Y donde nosotros ahora celebramos la muerte de nuestro Salvador como ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la primera fiesta a la que estaban obligados todos a ir. La segunda se celebraba 50 días más tarde de Pascua y se llama Pentecostés, donde se celebra el fin de la cosecha de cebada y el principio de la cosecha de trigo. Se celebra en el mes de Sivan, y donde el Espíritu Santo en esa fiesta fue derramado sobre la iglesia. Una fiesta a la que debían ir judíos de todo el mundo. Por eso la Biblia nos dice en el libro de Hechos capítulo 2 que los que oyeron hablar a los discípulos en otras lenguas se admiraban de que hablaran en la misma lengua en la que ellos habían nacido. Y la tercera fiesta a la que todo judío estaba obligado a ir, se celebra en el mes de Tisri, el día 15. Y es la fiesta del Sucot, o de los tabernáculos, o de las cabañas, que no es otra cosa que celebrar cómo es que Israel pasó 40 años en el desierto viviendo en cabañas o tabernáculos y no les faltó absolutamente nada porque el Señor les proveía el alimento a través del maná y no permitió que su calzado ni su vestido envejeciera. Fiestas que tenemos marcadas en el calendario. Ahora, con relación al nacimiento, pero vamos a hablar primero del nacimiento de Juan el Bautista. La Biblia nos dice que fue de la siguiente manera. Lucas capítulo 1 verso 5 dice: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Nos habla de una pareja, de un matrimonio. Ya tenían mucho tiempo de casados, ya eran viejos, eran de la orden sacerdotal. Uno se llamaba Zacarías y era de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón, de la clase sacerdotal. Verso 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Eran hombres justos y obedientes. 7. Pero no tenían hijo.
Ahora, no es una casualidad que nos hable de la justicia que en ellos había para decirnos que no tenían hijo, para que no pensemos que no tenían hijo por causa de sus pecados. Entonces, no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Esto ya lo hemos leído en otro pasaje, sí. Recordemos que Abraham y Sara estaban en la misma situación en la que estaban Zacarías y Elizabeth. ¿Ok? Viejos, ella estéril, no tenían hijos y ya tenían una edad avanzada. 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, ¿qué clase? Arriba, verso 5, de la clase de Abías. En el orden de la clase de Abías. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Entrando en el santuario del Señor. En el lugar santo, no en el santo santorum, no en el lugar santísimo. Entonces, por suerte le tocó ofrecer el incienso, que era el oficio más alto a que cualquiera de ellos como sacerdotes podían acceder. Entrar al lugar santísimo era algo que solamente el sumo sacerdote podía hacer, pero como sacerdotes, la suerte más alta que les podía tocar era la de ofrecer el incienso, y esa fue la que le tocó a Zacarías. Bien, 10. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Hay una hora para ofrecerlo y a esa hora estaba Zacarías ofreciéndolo. Fue entonces que se le apareció un ángel para decirle que el deseo de su corazón se cumpliría y su mujer, que era estéril y vieja, quedaría embarazada y tendrían un hijo. Cuando terminó su servicio, se fue a su casa y embarazó a Elizabeth. Ahora, usted sabe cómo, no necesito explicárselo, pero aquí el pasaje nos dice que cuando terminó su servicio. Y hay cosas que necesitamos saber. Es importante para nuestro estudio el saber cuándo le tocó a Zacarías oficiar, ministrar. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia del orden de Abías? Para poder ir sacando fechas. Primera de Crónicas, capítulo 24, verso 10 nos dice: la séptima a Acos, la octava a Abías. La orden de Abías, de la clase de Abías, le había tocado en suerte el número 8. ¿Qué significa eso? Mire, Salomón organizó las 24 órdenes, porque había 24 órdenes sacerdotales, y por suerte sacaron cuál sería el orden de estas para ministrar durante las 51 semanas del año judío, lo que significaba que a cada orden le tocaba servir 2 veces al año. Si eran 24, 2 veces al año, cubrían 48 semanas, pero dijimos que tenía 51. Las 3 que faltan, no faltan, sino que todas las órdenes servían durante estas 3 fiestas que duraban una semana, en las que todos los judíos tenían que ir a Jerusalén, porque el trabajo obviamente era mayor y se necesitaba que todos los sacerdotes estuvieran en el templo para poderlo llevar a cabo. Ahora, este pasaje nos dice que Zacarías sirvió en la 8ª semana, y tomemos en cuenta que ellos entraban sábado y salían sábado. Su trabajo era de una semana. Así que si hiciéramos cuentas, sin contar la semana de Pascua, nos daríamos cuenta, vemos cómo es que le tocó servir la semana anterior a Pentecostés, en la primera semana del mes de Sivan, en esa semana. Así que sirvió esa semana, y luego la siguiente semana, la de Pentecostés, también tuvo que servirlo porque todos lo hacían, lo que quiere decir que regresó a casa con su mujer, y esta Elizabeth concibió después del 18 y hasta fines de mes. Lo que quiere decir que Juan nació, como todos los niños, 9 meses o 40 semanas después. Y eso nos ubica en el nacimiento de Juan en finales del mes de Adar y principios del mes de Nisán, justo antes de la Pascua. Algo que nos cuadra bien si tomamos en cuenta que Juan era el que
prepararía el camino del Mesías y el que anunciaría que él era el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Ahora, en este punto quizás muchos nos preguntamos, ¿y a mí qué me importa cuándo nació Juan? Yo quiero saber cuándo nació Jesús. Bueno, para allá vamos, porque tenemos que tomar en consideración que la Biblia dice que Elizabeth se embarazó 6 meses antes que María. Lucas capítulo 1, verso 36 dice, y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. El ángel se le aparece a María y después de decirle que quedaría embarazada, le dice que Elizabeth, su parienta, ya está en el 6º mes de embarazo. Lo que quiere decir que Juan nació 6 meses antes que Jesús. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer para saber en qué mes y más o menos días en que el Señor nació? Pues sumarle 6 meses al nacimiento de Juan. Así es como sabemos que el Señor Jesús nació en el mes de Tisri, un mes en el que se celebra una de las fiestas más concurridas de Israel. ¿Te acuerdas que te dije que había 3? Bueno, en ese mes se celebra la fiesta de los tabernáculos. Y el mes de Tisri es además el primer mes en el calendario civil, no en el calendario religioso. En el calendario religioso es Nisan, pero en el calendario civil es Tisri. Y en ese mes se celebra la fiesta de los tabernáculos, donde Jerusalén y los pueblos y aldeas de los alrededores se llenaban de viajeros y donde era muy difícil encontrar lugar para hacer el tabernáculo o cabaña. Porque, ¿qué nos dice la Biblia del nacimiento ahora del Señor Jesús? Vamos a recordarlo. Vamos a Lucas capítulo 2, verso 4. Dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado. ¿Cuál es la razón del viaje de José y María, María que ya estaba embarazada, a Belén? Pues que iban a ser empadronados. Iban a ser empadronados en un censo que se llevó a cabo en el mes de Tisri. ¿Ok? Dice, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, embarazada. 6. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Es decir, el censo se celebra en el mes de Tisri. Ahora, quiero que pienses un momento. José y María eran de la casa de David y subieron para ser empadronados en el mes de Tisri, y estando en Belén, Jesús nació. Pero había mucha gente en Belén. ¿Por qué? Porque con toda seguridad coincidió con la semana de la fiesta de los tabernáculos. Así fue como el Señor nació en una de las cabañas hechas en Sucot, o en la fiesta de los tabernáculos, y lo pusieron en un pesebre. Ese pesebre no es otra cosa que un comedero de madera, el cual forran de paja. ¿Ok? Entonces, hicieron la cabaña de Sucot y en ese comedero lo forraron, ¿verdad? Le pusieron paja y ahí pusieron al Salvador. Pero además nos dice el relato que los pastores estaban cuidando de sus ovejas cuando ángeles se les aparecieron para anunciarles que el Mesías había nacido. De ahí el villancico de los pastores a Belén corren presurosos, llevan de tanto correr los zapatos rotos. Y es en verano, antes de las lluvias y el frío, que eso debió suceder. Así que también nos checa, nos ajusta. Por lo que podemos de verdad asegurar
que el nacimiento de nuestro Señor y Salvador fue durante la fiesta de los tabernáculos. Este año fue en los días 16 y 22 de octubre, que fue cuando cayó la fiesta de los tabernáculos, y el año siguiente será entre el 15 y el 21 del mismo mes. Entonces nos preguntamos, ¿por qué nos dijeron que era el 25 de diciembre? ¿Cómo o por qué escogieron esa fecha? Bueno, el 25 de diciembre se celebraba en el mundo pagano, el solsticio de invierno. Es decir, es el día en que el día es más largo. Y era el día en que los paganos adoraban a sus dioses que triunfaban sobre las tinieblas. La iglesia luchaba porque en esas fechas no se hicieran esas fiestas paganas. Así fue como el Papa Julio I, en el año 350 ya de nuestra era, decretó que el 25 de diciembre sería el día en que Cristo nació, para así poder echar abajo toda celebración y toda fiesta a otros dioses. Y queremos pensar, porque yo me inclino en pensar, que se hizo con la mejor de las intenciones, sin el afán de hacer del nacimiento del Señor un día espurio, un día falso. Ahora, ¿qué debemos hacer ahora que conocemos la verdad? Porque ahora sabemos que no nació el 25 de diciembre, sino que lo hizo en esa semana, ¿no?, de la fiesta de los tabernáculos. Pero ahora, ¿qué debemos hacer ahora que tenemos el conocimiento de esa verdad? Bueno, lo que necesitamos hacer es entender que efectivamente el Señor no nació un 25 de diciembre. Y ese día simplemente recordar que un día del mes de Tisri, en la fiesta de los tabernáculos, el Salvador vino a este mundo. Y que ese es el motivo por el que en esa noche nos unimos para disfrutarlo en familia. En verdad espero que este pequeño estudio te haya sido de bendición. Y te invito a que ahí en tu lugar inclines tu rostro y cierres tus ojos. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre. Queremos darte gracias por lo que tú nos has enseñado el día de hoy. Gracias, Padre, porque tú traes luz a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y de esa manera podemos saber con mucha precisión la fecha aproximada del nacimiento de nuestro Señor y Salvador. Gracias porque también no nos das el día exacto en el que nació, porque cuidas nuestro corazón que continuamente se inclina, Señor, a la idolatría, porque ya estaríamos haciendo de ese día un ídolo. Dios, gracias porque podemos recordar tu venida a este mundo, pero sobre todo, Señor, podemos recordar el motivo que te trajo a este mundo, y fue tu amor. Nos amaste de tal manera que te despojaste de tu gloria y majestad para venir y tomar forma de hombre nacido de mujer. Y estando en esa condición de hombre, te hiciste obediente. Dios, gracias, porque no hay mayor muestra de amor, y así nos lo enseñaste, que alguien ponga su vida por sus amigos. Y tú la pusiste por nosotros. Tomaste nuestro lugar en la cruz para pagar por nuestros pecados. Tú fuiste ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, anunciado por Juan y creído por nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego que en estas fechas nos permitas compartir con familiares y amigos esta verdad, pero no con el afán de que dejemos de celebrar o que armemos una revolución para hacerlo de manera diferente y entonces vamos a celebrar toda la semana del Sukkot. Los judíos que celebren
su fiesta de los tabernáculos y nosotros celebraremos cómo nuestro Dios tomó un tabernáculo humano para manifestarse en medio de nosotros. No, sino más bien, Padre, que podamos recordar que no estamos solos, porque tú estás con nosotros, porque tú decidiste acercarte al hombre para reconciliarlo contigo, que no fue iniciativa nuestra, sino que fue iniciativa tuya, y que bendito Dios, si ahora podemos alabar, bendecir y glorificar tu nombre, es por tu gracia y misericordia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Mientras tú llegabas aquí, la historia cambió. Y allá en Belén, tu luz nos cubrió. Todo llegaste a cambiar, mi Jesús. Todo cayó en su lugar por tu amor. No me imagino este mundo sin ti. Quiero este día pensar solo en ti, solo en ti. Se trata de ti, de tu gran amor, tu resplandor. Todo llegaste a cambiar, mi Jesús. Todo cayó en su lugar por tu amor. No me imagino este mundo sin ti. Quiero este día pensar solo en ti. Todo llegaste a cambiar, mi Jesús. Todo cayó en su lugar por tu amor. No me imagino este mundo sin